¿Qué tal, José Antonio Crespo? ¿Cómo estás? Estamos aquí en el Expansión Summit y bueno, platícanos, ¿México está transitando realmente a una verdadera democracia? Bueno, llevamos en eso ya 30 años. Para algunos apenas ahora es que estamos empezando la democracia, pero es porque desde su perspectiva ideológica y partidista lo que había habido antes no era democracia. En realidad la apertura democrática se ha ido dando ya desde hace varios años y no es completa y no es plenamente satisfactoria, pero ha habido avances democráticos, sobre todo en la parte electoral, es decir, de acceso al poder. Por eso es que incluso contra el pronóstico de muchos llegó un partido que en principio pensaban que no lo iban a dejar llegar, pero lo mismo se decía en el año 2000 con el PAN. Pensaban que el PRI jamás iba a soltar el poder, finalmente aceptó la alternancia del 2000 y ahora decían sí, pero en la derecha sí, entre ellos sí se pueden pasar el poder, pero no lo van a hacer con un partido de izquierda, con un modelo de desarrollo distinto. Y sí ocurrió, es decir, por el lado de la democracia electoral se ha avanzado mucho, no tanto en la cuestión de, que es central en la democracia, rendición de cuentas, castigo a la corrupción, que no haya impunidad. Ahí no hemos avanzado mucho. En ese sentido, ¿cuál va a ser el papel de los ciudadanos en la próxima administración? Tiene que ser el que ha sido hasta ahora, presionar. Lo que sí ha habido es castigo a los partidos que no han cumplido o que se han corrompido. Es castigo en las urnas que ha generado estos movimientos de poder. Eso está bien porque manda señales de que se castigan las cosas ya, ¿no? Antes no, pero ahora sí. Pero también tiene que haber una especie de más acción directa, por ejemplo, a través de organismos de la sociedad civil, para que intervengan en el proceso, para que hablen con los políticos, sí, para que presionen, y los medios de comunicación, que es otra forma en la cual la sociedad también está presionando. Por ejemplo, en esta presión que manejas, ¿también se le va a dar otro tipo de papel con este tipo de consultas que está impulsando el presidente electo, ¿no? O sea, ¿los está llevando a un punto de toma de decisiones? Sí, pero ahí el problema con las consultas y de la democracia directa y participativa, como se llama, es qué preguntas, en qué situación preguntas, qué tipo de cosas preguntas, porque si preguntas cosas muy técnicas que la gente realmente no sepa, se puede desvirtuar o tomar una decisión sobre la base de ignorancia absoluta del tema, pero se pueden utilizar también políticamente por parte de un gobierno. Hace una consulta con un propósito político, no realmente de que la gente tome esa decisión, porque por eso muchos dicen, oye, y en esto y esto y esto otro, ¿por qué no nos preguntan? Si nos van a preguntar en un tema, ¿y por qué todos los otros problemas que también son polémicos, por qué ahí no nos preguntan? Porque al gobierno no le conviene. Entonces, el problema de eso es precisamente que se puede manipular políticamente. Sí, eso de alguna manera una forma de legitimar sus propias decisiones, ¿no? Sí, en principio es el gobierno electo, si fue electo por mayoría, si fue electo claramente, él es el que tiene que tomar las decisiones, sobre todo este tipo de decisiones técnicas. Para eso lo nombraron, y el Congreso también. El Congreso es el representante de la nación, entonces en la medida en que se ha elegido democráticamente, pues son ellos los que tienen que tomar esas decisiones. Andrés Manuel se perfila para hacer un verdadero cambio de régimen y, como decías, en el Congreso están pasando cosas que son muestra de ello realmente. No lo sabemos bien a bien, hay señales encontradas. Desde luego el discurso es de un cambio profundo, democrático, que ya no vaya a modificarse, pero en los hechos eso es muy difícil. Por un lado, se puede hablar discursivamente de un cambio radical, profundo, en los hechos es más difícil, y lo que sí puede haber en todo caso, y estamos muchos poniendo el foco rojo, es una regresión a un presidencialismo con todo el poder concentrado. Entonces, más que avance democrático, podría ser una regresión a lo que había hace 30 años, un hiperpresidencialismo con control de los gobiernos estatales, con control del Congreso, que en realidad haga su voluntad sin contrapesos, y eso puede más bien representar una regresión que un avance democrático o un cambio de régimen hacia la democracia. Puede regresar a un cambio de régimen del presidencialismo que había hace 30 o 40 años. Precisamente en ese sentido, bueno, se acaba de ir el PRI o se va a ir el PRI, ¿no? ¿Qué tanto se asemeja y qué tanto se diferencia el próximo gobierno con el gobierno que habíamos estado viviendo o del de hace 30 años, que era el que estaba gobernando también? Esa es una pregunta abierta porque todavía estamos por ver cómo va a gobernar realmente, pero hay algunos indicios por ahí que son preocupantes. Por ejemplo, como en la primera sesión del Senado se aplica el mayoriteo, se pasa por encima de la ley, se toman decisiones que van contra
lo que habían dicho incluso muchos de los propios senadores originalmente, o sea, se aplica una línea presidencial como antes. Eso no es un buen indicio de que haya un cambio, sino que se repiten viejas prácticas, ahora bajo nuevas siglas, pero esas prácticas y todo lo que vimos en esa primera sesión era muy parecido a lo que hacía el PRI, solo que ahora bajo nuevas siglas, Morena. Pero esa práctica, si esa va a ser la tónica, entonces vamos a regresar a una cosa muy parecida a lo que había con el PRI. ¿Y cuál es el punto que sí se diferencia totalmente de lo Es lo que vamos a ver qué tanto se va a diferenciar.